Es una sofocante mañana de julio de 1518. Caminas por las calles empedradas de Estrasburgo, una próspera ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico. Los comerciantes montan sus puestos, los niños juegan en las plazas, y la vida parece completamente normal. Entonces doblas una esquina y presencias algo que perseguirá tus pesadillas para siempre. Una mujer está bailando en medio de la calle. Pero esto no es celebración, es terror puro, sin filtros, hecho carne. Sus pies sangran a través de los zapatos. Su vestido está empapado de sudor. Sus ojos reflejan la desesperación salvaje de alguien que no puede dejar de moverse, por más que lo desee. Su nombre es Frau Tropfea, y está a punto de desencadenar uno de los episodios de histeria colectiva más perturbadores e inexplicables de la historia. Lo que comenzó como el comportamiento extraño de una sola mujer, pronto consumiría a cientos de personas, dejando a la Europa medieval enfrentándose a una plaga que no mataba por enfermedad, sino por agotamiento, fallos cardíacos y la simple e insoportable incapacidad de dejar de bailar. Esta es la verdadera historia de la plaga del baile de 1518 un misterio médico tan extraño que la ciencia moderna aún lucha por explicarlo, y tan aterrador que revela los rincones más oscuros de la psicología humana y de la sociedad medieval. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas descubrir las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, deja un comentario diciendo desde dónde nos escuchas. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos, desde distintas partes del mundo conectados a través del tiempo y el espacio, por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El 14 de julio de 1518, Frau Tropfea salió a la estrecha calle frente a su casa y comenzó a bailar. Pero llamar a eso baile sería casi un insulto a la palabra. Era algo mucho más perturbador, en un movimiento violento y descontrolado que parecía poseer cada parte de su cuerpo. Los testigos describieron sus movimientos como bruscos y salvajes, como una marioneta controlada por un titiritero borracho. Sus brazos se agitaban en direcciones sin propósito, sin ritmo, sin relación con ningún baile conocido. Sus piernas pateaban y golpeaban con tal fuerza que fragmentos de piedra comenzaron a desprenderse de los adoquines bajo sus pies. Pero aquí estaba lo verdaderamente aterrador. No podía detenerse. Hora tras hora, Frau Tropfea continuó con sus movimientos frenéticos. Cuando vecinos preocupados intentaron ayudarla, ella los apartaba sin dejar de retorcerse. Cuando le ofrecían agua, intentaba beber mientras seguía moviéndose, derramándola por su barbilla y su vestido. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto y el calor de julio se volvía insoportable, su condición solo empeoraba. El sudor caía de su cuerpo, empapando su ropa y formando oscuros charcos en la calle. Su respiración se volvió agitada y desesperada, pero aún así no podía detenerse. El detalle más perturbador proviene de los relatos de los testigos. En Frau Tropfea intentaba detenerse. Su rostro mostraba terror absoluto y agotamiento. Ocasionalmente gritaba en alemán, suplicando ayuda, rogándole a Dios que hiciera que todo terminara, pero su cuerpo se negaba a obedecer a su mente. Se había convertido en prisionera de su propia carne, obligada a observar impotente cómo sus extremidades continuaban su movimiento implacable y sin sentido. Al caer la tarde se había reunido una multitud. Algunos creían que estaba poseída por demonios. Otros pensaban que había sido maldecida por una bruja. Unos pocos sugerían que había comido pan contaminado con cornezuelo, causándole alucinaciones y convulsiones. Pero nadie tenía explicación para algo tan simple y tan aterrador. No podía dejar de bailar. Llegó la noche y Frau Tropfea seguía bailando. Se encendieron faroles y antorchas para iluminar su agonía continua. Ciudadanos preocupados se turnaban para vigilarla, llevándole mantas cuando tiritaba mientras seguía bailando, ofreciéndole comida que no podía comer, y rezando por su alma mientras se retorcía en lo que parecía su infierno personal. El contagio se propaga a lo que ocurrió después. Desafía toda explicación racional y entra en el territorio del horror psicológico colectivo. En el segundo día de la agonía de Frau Tropfea, un vecino llamado Klaus comenzó a sentir un impulso abrumador de moverse. Al principio era solo un temblor en las piernas, una inquietud que hacía imposible quedarse quieto. Pero en pocas horas, Klaus se encontró incapaz de resistir la compulsión de bailar. A diferencia de los movimientos salvajes de Frau Tropfea, el baile de Klaus era distinto, más estructurado, casi como un baile de salón, pero igualmente incontrolable. Giraba con parejas invisibles, con los brazos colocados como si sostuviera a alguien, dando vueltas y pasos que parecían seguir una música interna que solo él podía escuchar. La visión de dos personas bailando de forma incontrolable atrajo a multitudes aún mayores. La Estrasburgo medieval nunca había visto algo parecido. Los vendedores abandonaron sus puestos. Sacerdotes salieron corriendo de la catedral para presenciar lo que muchos creían un milagro.
o la obra directa de Satanás. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Al tercer día, 6 personas más se unieron al baile. Al final de la primera semana, más de 30 habitantes de Estrasburgo estaban atrapados en este ballet infernal e involuntario. Cada nuevo bailarín manifestaba la maldición de forma distinta. Algunos se movían de forma violenta como Frau Trofea, otros giraban y se balanceaban como Clausen, algunos marchaban como soldados, levantando las piernas y saludando a comandantes invisibles. Otros parecían bailar en una fiesta campesina, aplaudiendo y golpeando el suelo con ritmos folclóricos. Pero todos compartían dos cosas: la incapacidad absoluta de detenerse y el terror evidente en sus ojos al darse cuenta de que habían perdido el control de sus propios cuerpos. El patrón de propagación era especialmente inquietante. No era aleatorio. Las personas que observaban a los bailarines durante largos periodos eran las más propensas a verse afectadas. Las familias que cuidaban a los enfermos a menudo se unían al baile en cuestión de días. La plaga parecía propagarse a través de la observación, como si el simple acto de presenciar ese comportamiento extraño infectara la mente del espectador. El médico Dr. Johann Weyer, que visitaba Estrasburgo en ese momento, escribió en su diario: «No he visto plagas del cuerpo que destruyen carne y huesos, pero esta es una plaga del alma que se propaga del ojo a la mente y de la mente al miembro, convirtiendo a seres humanos racionales en esclavos de un movimiento que no pueden comprender ni controlarán». La respuesta de la ciudad en Pierre-lo Todo. Ante una crisis inexplicable, los funcionarios de la ciudad de Estrasburgo tomaron una decisión que pasaría a la historia como una de las respuestas más catastróficamente erróneas ante una emergencia de salud pública. Tras consultar a médicos, teólogos y líderes cívicos, llegaron a una conclusión absurda para la mente moderna. Los bailarines estaban enfermos porque no bailaban lo suficiente. Creían que la causa era un exceso de sangre caliente y que la cura era más baile, para expulsar los humores corruptos a través del sudor. Así que el gobierno contrató músicos profesionales y construyó un escenario de madera en la plaza principal. Trajeron bailarines sanos para acompañar a los enfermos. Incluso pagaron a bailarines profesionales de pueblos vecinos para enseñar la forma correcta de bailar. El resultado fue un desastre absoluto. La música intensificó las convulsiones. Los movimientos se volvieron más violentos, más coordinados y mucho más peligrosos. Los bailarines profesionales pronto se encontraron incapaces de abandonar el escenario. Uno por uno, quedaron atrapados en el mismo estado incontrolable. Lo que debía ser un tratamiento se convirtió en un mecanismo de reclutamiento. En pocos días, el número de bailarines pasó de 30 a más de 100 personas. La plaza se transformó en una escena digna del infierno de Dante. Decenas de personas moviéndose sin control, músicos obligados a seguir tocando, y multitudes observando, arriesgándose a contagiarse simplemente por mirar. El conteo de muertos. El cuerpo humano no está diseñado para moverse sin descanso durante días. La primera muerte ocurrió al 7º día. Frau Trofea, la bailarina original, colapsó en pleno giro y nunca recuperó la conciencia. La causa oficial fue agotamiento del corazón. Pero los testigos dijeron algo mucho más perturbador: bailó hasta morir. Sus últimos movimientos fueron erráticos y desesperados. Cuando cayó, sus extremidades siguieron temblando durante varios minutos, como si la compulsión de bailar fuera más fuerte que la propia vida. Y ella solo fue el comienzo. Los registros médicos describen muertes por fallos cardíacos, derrames cerebrales y colapsos totales del cuerpo. Personas literalmente consumidas por el movimiento, incapaces de detenerse hasta que su organismo simplemente se rindió. Quizás lo más perturbador fueron aquellos que murieron por lo que los médicos medievales llamaron agotamiento del alma. Estos bailarines parecían simplemente rendirse. Continuaban moviéndose, pero sus ojos se volvían vacíos. Sus rostros perdían toda expresión y bailaban hasta que sus cuerpos se apagaban mecánicamente. Como un reloj roto, los bailarines no podían alimentarse correctamente porque no podían permanecer quietos el tiempo suficiente para completar una comida. No podían dormir porque la compulsión de moverse persistía incluso cuando estaban completamente exhaustos. No podían beber adecuadamente, ya que tragar mientras se movían constantemente provocaba atragantamientos y vómitos. El doctor Paracelso, que llegó a Estrasburgo durante el punto más álgido de la plaga, documentó el deterioro físico con un detalle espeluznante. Escribió sobre bailarines cuyos pies se habían desgastado hasta convertirse en muñones sangrientos, cuyas articulaciones se habían dislocado por los movimientos repetitivos, y cuyos músculos prácticamente se habían consumido desde dentro. En algunos bailarines desarrollaron lo que él llamó la fiebre del baile. Su temperatura corporal aumentaba hasta niveles peligrosos debido al esfuerzo constante, provocando delirios y alucinaciones que hacían sus movimientos aún más violentos e impredecibles. Para finales de julio de 1518, el número de muertos había alcanzado varias decenas.
con cientos más afectados y sin señales de recuperación. La ciudad se estaba quedando sin ciudadanos sanos para cuidar a los enfermos, y la economía prácticamente se paralizó. Los negocios cerraron y muchas personas huyeron a pueblos vecinos ante teorías y explicaciones medievales. Versus modernas, la plaga del baile de 1518 dejó a la sociedad medieval desesperada por encontrar explicaciones, y sus teorías revelan tanto sobre la psicología del siglo XVI como sobre la propia plaga. La explicación más popular entre las autoridades religiosas fue la posesión demoníaca. Señalaban la incapacidad de los bailarines para detenerse incluso ante reliquias sagradas, su aparente inmunidad a la oración y la forma en que la condición se propagaba entre los observadores como pruebas de una influencia sobrenatural. El padre Heinrich Kramer, autor del Infame Malleus Maleficarum, El martillo de las brujas, investigó personalmente el brote de Estrasburgo. Concluyó que los bailarines eran víctimas de una maldición coordinada, lanzada por un aquelarre de brujas con la intención de destruir la sociedad cristiana. Su recomendación fue realizar juicios masivos y ejecuciones de supuestas brujas, una solución que, afortunadamente, la ciudad rechazó. Las autoridades médicas de la época favorecían la teoría de la sangre caliente, pero también consideraron el envenenamiento por cornezuelo del centeno, un hongo que contiene compuestos similares al LSD y puede causar convulsiones, alucinaciones y movimientos incontrolados. Sin embargo, esta teoría no explicaba por qué la enfermedad se propagaba a través de la observación y no del consumo de un alimento común. Algunos médicos propusieron la melancolía, un diagnóstico medieval equivalente a lo que hoy llamaríamos depresión severa, sugiriendo que los bailarines expresaban impulsos suicidas a través de un movimiento autodestructivo. Señalaron que muchos de los afectados provenían de los barrios más pobres de Estrasburgo y habían sufrido grandes dificultades recientemente. En las explicaciones astrológicas también eran populares. El año 1518 había presenciado varios eventos celestiales inusuales, incluida una aparición especialmente brillante de lo que hoy conocemos como el cometa Halley. Los astrólogos argumentaban que estas perturbaciones cósmicas habían creado una influencia maligna que se manifestaba como la plaga del baile. Teorías modernas. Las explicaciones médicas y psicológicas modernas son mucho más sofisticadas, pero igualmente inquietantes. La teoría contemporánea más aceptada es la de la enfermedad psicógena masiva, esencialmente un colapso psicológico colectivo provocado por un estrés social extremo. Estrasburgo en 1518 sufría hambrunas, enfermedades e inestabilidad política. La plaga del baile pudo haber sido una respuesta psicológica comunitaria a condiciones de vida insupportables. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que la mayoría de los bailarines provenían de los barrios más pobres, habían experimentado tragedias personales recientes y que la condición se propagaba por observación. Características clásicas de los episodios de histeria colectiva. Algunos investigadores modernos defienden una explicación neurológica. Señalan casos de encefalitis letárgica, una enfermedad que puede provocar trastornos compulsivos del movimiento. Una infección viral que afectara los centros motores del cerebro. Podría explicar los síntomas observados. Aún más intrigante es la posibilidad de una forma temprana de lo que hoy llamamos trastorno de conversión, una condición en la que el trauma psicológico se manifiesta como síntomas físicos. Los bailarines podrían haber expresado inconscientemente su desesperación y desesperanza a través de la única forma de expresión que tenían, el movimiento. Pero quizás la teoría moderna más inquietante es que la plaga del baile fue un ejemplo temprano de contagio social. La forma en que comportamientos, emociones e ideas pueden propagarse entre poblaciones como si fueran enfermedades infecciosas. En nuestro mundo hiperconectado, vemos fenómenos similares en desafíos virales, pánicos colectivos y teorías conspirativas. En la plaga del baile de 1518, pudo haber sido el primer caso documentado de una idea que se volvió literalmente contagiosa, propagándose de mente en mente y manifestándose como una compulsión física. La plaga del baile finalmente terminó, no por intervención médica, ni por exorcismos religiosos, sino por lo que podría ser la prescripción más extraña en la historia de la medicina. Una peregrinación a Nea a comienzos de agosto de 1518. Con el número de muertos en aumento y la economía de la ciudad colapsando, las autoridades abandonaron todas las estrategias anteriores y organizaron una peregrinación masiva al santuario de San Vito en la cercana localidad de Hollenstein. San Vito era una elección peculiar, era el santo patrón de los bailarines y actores, pero también y de forma crucial, el santo invocado para curar el llamado baile de San Vito, un término medieval
para lo que hoy conocemos como la enfermedad de Huntington y otros trastornos neurológicos que causan movimientos involuntarios. La logística de trasladar a más de 400 personas bailando de forma incontrolable fue monumental. La ciudad contrató decenas de carros y vagones, así como suficientes ciudadanos sanos para sujetar físicamente a los bailarines durante el trayecto. La procesión que salió de Estrasburgo el 3 de agosto de 1518 fue algo nunca visto en Europa. Las crónicas describen una caravana de kilómetros de longitud formada por personas bailando, algunas atadas en carros, otras caminando mientras seguían moviéndose compulsivamente, acompañadas por familiares, médicos, sacerdotes y curiosos. El sonido de la procesión, cientos de personas en distintos estados de movimiento incontrolado, acompañadas de oraciones, llantos y el crujir de las ruedas de madera, podía oírse a kilómetros de distancia. Lo ocurrido en el santuario desafía toda explicación racional, incluso para los estándares medievales. Según múltiples testimonios presenciales, incluidos juramentos de funcionarios de la ciudad, algo extraordinario sucedió cuando los bailarines llegaron ante el altar de San Vito. A medida que cada bailarín era bendecido por los sacerdotes, sus movimientos se volvían más lentos y finalmente se detenían. La recuperación no fue instantánea ni dramática. No colapsaron de inmediato ni regresaron súbitamente a la normalidad. Sus movimientos simplemente se fueron suavizando, luego espaciándose, hasta desaparecer por completo. En el transcurso de varias horas, el Dr. Johann Weyer, que acompañó la peregrinación para documentar el resultado, escribió: he visto muchas cosas en mi práctica que desafían la comprensión, pero jamás he presenciado una demostración tan clara del poder de la fe sobre la carne, ya sea por intervención divina o por los misteriosos mecanismos de la mente humana. La maldición que había atrapado a estas personas durante semanas se rompió en un solo día. Al anochecer del 4 de agosto de 1518, quedaban menos de una docena de bailarines activos. A la mañana siguiente, la plaga del baile de 1518 había terminado en consecuencias y legadolas. Secuelas fueron casi tan surrealistas como la propia plaga. Cientos de personas que habían estado atrapadas en un movimiento incontrolable durante semanas recuperaron su libertad, pero no volvieron a ser las mismas. Muchos supervivientes sufrieron lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático. Tenían pesadillas, depresión y un miedo intenso a la música o a cualquier sonido rítmico. Algunos exbailarines se volvieron reclusivos, aterrados ante la posibilidad de que ciertos estímulos pudieran provocar una recaída. El daño físico fue igualmente devastador. Meses de movimiento incontrolado dejaron discapacidades permanentes, problemas articulares, daño muscular y afecciones cardiovasculares. Acompañaron a muchos durante el resto de sus vidas. Algunos nunca recuperaron completamente la capacidad de caminar con normalidad, pero quizás las cicatrices más profundas fueron psicológicas. Muchos supervivientes afirmaron haber perdido su sentido de identidad durante la plaga. Se describían como pasajeros dentro de sus propios cuerpos, conscientes de lo que ocurría pero incapaces de controlar sus acciones. Esta pérdida de control tuvo efectos duraderos en su confianza, en su propia mente y su propio cuerpo. En la ciudad de Estrasburgo también quedó traumatizada. Durante años el baile público fue prohibido, salvo en festividades religiosas específicas. Los músicos callejeros debían obtener permisos especiales y podían ser arrestados si su música se consideraba demasiado rítmica o provocadora. En el escenario de madera, construido para curar a los bailarines, fue quemado, y la plaza fue consagrada para evitar cualquier posible repetición. El impacto económico fue devastador. Estrasburgo perdió casi el 15% de su población adulta debido a la muerte, la discapacidad o la migración tras la plaga. Barrios enteros quedaron abandonados cuando las familias huyeron aterrorizadas. La ciudad tardó más de una década en recuperar por completo la prosperidad que tenía antes del desastre, pero quizá el impacto más duradero fue en la memoria colectiva de la Europa medieval. La noticia de la plaga del baile se extendió por todo el continente, inspirando miedo, fascinación y brotes imitativos. Relatos dispersos de plagas de baile similares, aunque de menor escala, surgieron en al menos una docena de otras ciudades europeas durante las décadas siguientes. El evento también influyó profundamente en las actitudes europeas hacia las concentraciones masivas, la salud pública y la relación entre la mente y el cuerpo. Fue uno de los primeros casos documentados en los que las autoridades reconocieron que los factores psicológicos podían causar enfermedades físicas reales, sentando una base temprana de lo que más tarde se convertiría en el campo de la psiquiatría y modernos. ¿Seguimos bailando? La plaga del baile de 1518 puede parecer una curiosidad histórica extraña, pero sus ecos resuenan en la sociedad moderna, de formas que deberían incomodarnos profundamente.
Pensemos en los desafíos virales de las redes sociales que impulsan a las personas a realizar comportamientos peligrosos o autodestructivos, desde el Ice Bucket Challenge hasta tendencias mucho más dañinas como el Tide Pod Challenge o el Momo Challenge. Vemos el mismo patrón. Una idea se propaga a través de la observación, las personas se sienten obligadas a participar a pesar de reconocer los riesgos, y el comportamiento se expande mucho más allá de su contexto original. Los episodios de histeria colectiva siguen ocurriendo en nuestro mundo supuestamente racional. En 2016, el fenómeno de los avistamientos de payasos llevó a miles de personas en múltiples países a reportar encuentros con payasos amenazantes. A pesar de la escasa evidencia física, los informes se difundieron por redes sociales, creando una crisis real de seguridad pública basada en gran medida en el contagio psicológico compartido, aún más inquietantes. Son los ejemplos modernos de trastornos de conversión y enfermedades psicógenas colectivas. En 2011, decenas de adolescentes en Leroy, Nueva York, desarrollaron repentinamente tics, espasmos y vocalizaciones involuntarias que se propagaron a través de su red social. En 2012, más de 200 trabajadores de una fábrica en Camboya se desmayaron y sufrieron convulsiones de forma repentina, paralizando la producción durante días. Estas plagas modernas siguen el mismo patrón que el brote de 1518. Afectan a personas sometidas a estrés, se propagan a través de conexiones sociales, provocan síntomas físicos reales y resisten los tratamientos médicos convencionales. Quizá lo más inquietante sea reconocer que nuestra era digital hiperconectada puede hacernos más vulnerables, no menos. Las redes sociales permiten que ideas, comportamientos y estados psicológicos se propaguen más rápido y más lejos que nunca. Todos estamos potencialmente a un solo video viral de distancia de nuestra propia versión de la plaga del baile. En los ciudadanos de Estrasburgo en 1518 no podían comprender cómo una idea podía volverse físicamente contagiosa. Vivían en un mundo donde la información viajaba a la velocidad de los caballos y del boca a boca. Aún así, experimentaron uno de los ejemplos más dramáticos de contagio social de la historia. Nosotros vivimos en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz y alcanza a miles de millones de personas simultáneamente. Tenemos una comprensión mucho más sofisticada de la psicología, la neurología y las dinámicas sociales, y sin embargo seguimos viendo el mismo fenómeno. Fundamental a la conciencia humana, es mucho más frágil e interconectada de lo que nos gusta. Admitir la plaga del baile nos recuerda que la línea entre la experiencia individual y la colectiva es más delgada de lo que imaginamos. Sugiere que, bajo las condiciones adecuadas de estrés, miedo y presión social, comunidades enteras pueden perder el contacto con la realidad de formas que se manifiestan como enfermedades físicas genuinas. Al final, la plaga del baile de 1518 sirve tanto como curiosidad histórica como advertencia moderna. Revela la aterradora fragilidad de la conciencia humana y el poder devastador del contagio social. Frau Trafia salió a aquella calle de Estrasburgo y comenzó a bailar porque algo en su mente o en su cuerpo la obligó a moverse. Ya fuera trauma psicológico, enfermedad neurológica o algo completamente distinto. Quizá nunca lo sepamos. Pero su crisis individual se convirtió en una pesadilla colectiva, porque los seres humanos somos, en esencia, criaturas sociales conectadas de maneras que aún no comprendemos del todo. A las cientos de personas que se unieron a su danza no eran débiles ni crédulas. Eran ciudadanos comunes viviendo bajo un estrés extraordinario, y cayeron víctimas de uno de los rasgos más básicos de la psicología humana: nuestra tendencia a imitar el comportamiento de quienes nos rodean. La plaga del baile terminó en el santuario de San Vito, pero las condiciones que la crearon nunca desaparecieron. El estrés social, la desigualdad económica, la inestabilidad política y la necesidad humana fundamental de significado y conexión siguen existiendo. En nuestro mundo moderno pueden ser incluso más intensas que nunca. Todos somos bailarines potenciales, esperando la combinación adecuada de estrés, sugestión y presión social para comenzar nuestros propios movimientos incontrolables. El ritmo puede ser distinto en desafíos virales, teorías conspirativas, pánicos colectivos, extremismo político, pero el mecanismo subyacente sigue siendo el mismo. La gente de Estrasburgo aprendió que las ideas pueden ser contagiosas, que la conciencia es frágil y que la frontera entre la experiencia individual y colectiva puede colapsar sin previo aviso. Aprendieron estas lecciones a través de sangre, sudor y el ritmo desesperado de pies que no podían dejar de moverse. La pregunta es, ¿qué hará falta para que nosotros aprendamos las mismas lecciones? Y cuando comience la próxima plaga, sea cual sea su forma, ¿la reconoceremos por lo que es antes de que sea demasiado tarde para detener el baile? Quizá el aspecto más inquietante de la plaga del baile es que aún no sabemos exactamente por qué comenzó ni por qué terminó. 500 años después,
Con todo nuestro conocimiento científico y sofisticación tecnológica, los eventos de 1518 siguen siendo, en esencia, un misterio. Esto sugiere algo profundo e inquietante sobre la naturaleza humana. Existen aspectos de nuestra psicología colectiva que todavía no comprendemos, fuerzas capaces de impulsarnos a comportarnos de maneras que desafían toda explicación racional, contagios de la mente que se propagan más rápido que cualquier virus y resultan igual de letales. Los bailarines de Estrasburgo ya murieron hace siglos, pero su historia perdura como recordatorio de que no somos tan racionales, individuales ni dueños de nosotros mismos como creemos. Somos criaturas sociales, vulnerables a los mismos contagios psicológicos que transformaron una próspera ciudad medieval en un escenario infernal y en algún lugar, en alguna comunidad sometida a presiones insoportables. El próximo baile quizá ya esté comenzando.